Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Puedes tomar tu asiento. Asimismo, queremos dar la bienvenida a todos los que nos siguen por el canal de YouTube CMC Betel, que en este día también tú puedas ser bendecido y edificado a través de la palabra que Dios tiene para compartir en este día. Bien, amén. Bien, les voy a pedir que podamos abrir las Biblias, podamos abrir nuestra Biblia en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, el versículo. Dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Inclina tu rostro. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tú nos has permitido llegar a tu casa, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, rendirte nuestra mejor alabanza y adoración. Y en esta hora disponemos nuestro corazón a recibir de tu palabra, Señor. Yo en esta mañana pongo a cada hombre, a cada mujer que está en este templo, Señor, y yo los bendigo declarando que son tierra fértil, que la semilla que va a ser lanzada en la mañana de hoy da fruto al 100% en sus vidas. Yo declaro que ellos son oidores de tu palabra y hacedores de ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y decimos amén. Muy bien, entonces acá acabamos de leer dos versículos en los cuales el apóstol Pablo describe o menciona más bien los atributos del fruto del Espíritu Santo. Los atributos del Espíritu Santo son 9 y no son más que las manifestaciones externas que tiene una persona en cuanto a su conducta, en cuanto a su manera de vivir, cuando está lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos exteriorizar estos atributos que nombra aquí en la Biblia en Gálatas capítulo 5. Y de esos 9, hoy voy a hablar del séptimo, que el séptimo es la palabra griega, en el original griego es la palabra pistis, y es traducida al español como fe y como fidelidad. O sea, tiene esas dos posibles traducciones. Y en la Reina Valera, esta palabra es traducida en este versículo como fe. Pero vemos otras muchas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, la versión actual, el lenguaje actual quiero decir, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy. Todas las demás traducen esta palabra en este versículo como fidelidad. Porque es que cuando somos llenos del Espíritu Santo y llevamos una vida de intimidad con el Espíritu Santo y crecemos en esa relación con Él, entonces nos podemos parecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos podemos parecer a nuestro Dios, y es lo que decimos, bueno, el fruto del Espíritu Santo permite reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y Dios es un Dios fiel. Amén. Y hoy les quiero compartir, no he dicho el nombre del tema de hoy. El título es Dios derrama su bendición sobre los fieles. Dios derrama su bendición sobre los fieles. Así se llama el mensaje de hoy. Y les decía entonces que Dios es un Dios fiel. Cuando nosotros entonces cultivamos la relación con el Espíritu Santo, podemos entonces reflejar estos 9 atributos, incluyendo entonces la fidelidad. Dice Deuteronomio, capítulo número 7, versículo 9. Dice: conoce pues que tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel y lo vemos en su palabra. Aquí la describe tal cual. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra, porque Él cumple su pacto, porque Dios
no cambia, porque Dios es inmutable, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque lo que Dios dice, eso cumple, eso hace. Amén. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos pueden conocer a ese Dios fiel que no falla? Amén, que no falla, que no cambia. Y Dios anhela que nosotros seamos como Él es. Es decir, que entre tantas características hermosas que tiene nuestro Dios, que también nosotros seamos fieles. ¿Y quién? Nos preguntamos entonces, ¿quién es una persona fiel? ¿Cómo la podemos definir? Una persona fiel es aquella que es constante en sus afectos, ¿sí? Que es constante en sus afectos, que no anda, bueno, un día ama, un día odia, un día está cercano, un día está lejano. Es constante en sus afectos. Es una persona que es inquebrantable en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que cumple sus responsabilidades a cabalidad, que cumple con lo que promete, ¿sí? Es una persona que no defrauda la confianza que se le brinda. Es decir, no es una persona traicionera, es una persona leal, que se puede confiar, confiable, sincero, honrado. Eso es una persona fiel. Amén. Y Dios desea que nosotros seamos de esa manera. Entonces, la fidelidad realmente es una virtud que el Espíritu Santo entonces la desarrolla en nosotros en cuanto nosotros tenemos esa relación cercana con el Espíritu Santo. Y el mundo ve a la fidelidad como algo imposible de cumplir, como una utopía. Eso es muy complicado, ser fiel. El mundo dice que la persona fiel está limitada en su autonomía personal. O sea, que no puede hacer lo que le da la gana, en otras palabras. Entonces, eso es lo que cree el mundo. Mas, sin embargo, tú y yo estamos llamados a vivir no como el mundo, sino como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. La fidelidad, los que estudian, los profesionales que estudian el comportamiento humano, dicen que la fidelidad viene como resultado de que surge como resultado de que la persona tiene un valor a algo. O sea, es un valor que escoge, que elige y que tiene la convicción de que eso vale la pena y que por eso es fiel. Si no hay una convicción, no hay fidelidad. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Jesús, cuando alguien nos predicó, alguien nos compartió la palabra y nosotros recibimos con mansedumbre la palabra del Señor y entendemos que Dios envió a su Hijo, derramó su sangre por nosotros, que esa sangre nos limpia de pecado. Entonces, tú tienes esa revelación en tu corazón y ahora sabes que eres hijo del Señor, que eres hijo de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados. Y esa plena convicción te hace serle fiel a Dios. Cuando nosotros valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, cuando tú y yo lo valoramos, que Él no merecía morir, que Él no merecía ir a la cruz, pero aún así lo hizo por amor a nosotros, y tú dimensionas el sacrificio de Jesús y lo valoras en tu corazón, vas a querer ser fiel a Dios cada día de tu vida. Pero es necesario valorarlo, es necesario estar plenamente convencido. Y la persona que no tiene esa convicción, entonces fácilmente cae en infidelidad. Cae porque el infiel, además de que es malagradecido, el infiel piensa en él mismo. Es muy egoísta, piensa en su ámbito, en su persona, en sus limitaciones, en lo que tiene, en lo que no tiene. Y no valora, no es agradecido. Pero los fieles somos agradecidos. Los fieles valoramos el sacrificio que hizo Jesús, recibimos de su amor y nos comprometemos a serle fiel cada día de nuestra vida, porque Él anhela que nosotros seamos fieles. Amén.
Y dice Pablo en la primera carta a los Corintios, él dice, es necesario, refiriéndose a la iglesia, a los que hemos creído en el Señor, es necesario que seamos hallados fieles. Que seamos hallados fieles. Al final de nuestra carrera, que seamos hallados fieles, que podamos ser hallados fieles en cada día de nuestra vida. Amén. Bien, y les quiero compartir un ejemplo muy claro y hermoso de fidelidad que está en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro muy cortito, tan solamente tiene 4 capítulos, y la temporada de la vida que describe la palabra, la temporada de la vida de Ruth que describe la palabra, en este libro nos deja muchísima enseñanza acerca de la fidelidad. Entonces, ¿quién fue Ruth? Ruth fue una mujer moabita que se casó con un judío. ¿Y por qué se casó con un judío? Bueno, ella vivía en las tierras de Moab. Moab era una nación enemiga del pueblo de Israel. Moab oprimió a Israel en los tiempos de los jueces, oprimió, y entonces entre Israel y Moab no había muy buenas relaciones. Pero en Judá, específicamente en Belén, había una familia que la estaba pasando muy mal porque allí había escasez, no había grandes cosechas, había hambre en la tierra. Y entonces la familia judía, conformada por Elimelech y su esposa Noemí y sus 2 hijos, deciden marcharse de Belén hasta Moab. Dice la Biblia que ellos vivieron allí aproximadamente 10 años. Y en esos 10 años los hijos crecieron, tomaron a mujeres moabitas por esposas. Entonces una de ellas se llamó Orfa y la otra se llamó Ruth. Y entonces ellas se casaron con estos jóvenes judíos. Pero pasó que tanto Elimelech, el padre de familia, y los 2 hijos murieron. La Biblia no detalla de qué mueren, pero murieron. Y se quedaron las 3 viudas sin sus esposos. Se quedaron las 3 mujeres, sin sus esposos. Entonces se convirtieron en viudas. Y en ese tiempo no había nada peor que ser viuda y no tener hijos. O sea, viuda ya era malo y no tener hijos aún era peor. Las viudas eran maltratadas, eran desechadas, se burlaban, estaban condenadas a vivir en pobreza. Entonces, en ese tiempo, Noemí escucha de que en Belén las cosas mejoraron y que habían grandes cosechas. Entonces, ella decidió marcharse otra vez a su tierra natal, a su ciudad natal. Y le dijo, vámonos a las dos nueras. Vámonos, pero después ella reflexiona y dice, ¿qué le voy a ofrecer yo a estas muchachas? ¿Qué les voy a ofrecer yo a estas mujeres? Que realmente yo no tengo más hijos con quien ella se pueda casar, ahora soy viuda, estamos condenadas a vivir en pobreza, mejor que se queden en Moab, en su tierra, con su familia, con su mamá, con lo que ellas han crecido. Y bueno, de insistir, Orfa se devolvió para su casa, pero Ruth no se devolvió. Y vamos a leer en Ruth, capítulo número 1, 2 versículos que determinan la naturaleza del carácter de esta mujer. Era una mujer joven que se había quedado viuda y ella le dijo a su suegra. El versículo 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Aquí vemos el carácter que tenía Ruth. No sabemos qué edad tenía, pero era una mujer joven y ella determinó a serle fiel a su suegra. Le dijo, no, yo no me voy, yo no te voy a dejar. Tú estás quizás con cierta edad, yo no te voy a dejar que marches sola hasta Belén. Y ella se determinó a dejar su tierra, sus costumbres, su familia, su mamá, su papá, sus dioses. Y ella determinó a irse con Noemí. Y yo me pregunto, ¿qué le enseñó
esta familia judía en estos 10 años a Ruth. Sí, su esposo, que no sabemos cuántos exactamente años vivió con él de casado, su suegro, pero algo le enseñaron. Esta familia judía marcó la vida de Ruth, porque ella dijo, yo me voy, aunque no conozco el país, aunque no conozco la ciudad, sé que su Dios se llama Jehová, porque le dijo que Jehová me castigue. Ella sabía que el Dios de Israel se llamaba Jehová, Jehová de los ejércitos. Y ella dijo, que Jehová me castigue si yo no te acompaño. Yo tengo que ir. Yo quiero, es así como que ella había recibido una familia, el regalo de una familia que era judía, y ella no, la única que quedaba era Noemí, y ella no quiso dejarla. Ahí se demuestra el carácter fiel de esta mujer llamada Ruth. Y dice la palabra en Salmos que Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Ella estaba decidiendo por algo que le agrada a Dios. Mire, todo aquel que ayuda a un huérfano es bendecido por Dios. Todo aquel que ayuda a una viuda es bendecido por Dios. Porque Dios es padre de huérfano y protector de viudas. Y ahí ella iba bien. Ella había decidido lo correcto. Ella había decidido ser fiel a la persona correcta, a la parte más débil que necesitaba apoyo, que necesitaba ayuda, que había pasado un duelo, una separación de la pérdida de su esposo, un duelo, una separación de la pérdida de sus 2 hijos, que se había quedado sin esposo, que se había quedado sin hijos. Ella decidió por serle fiel a la persona correcta. Y la pregunta que puedo hacer en esta mañana, ¿a quién le eres fiel? ¿A quién le eres fiel? ¿A qué persona le eres fiel? ¿Eres fiel a la persona correcta? Porque sabes que a veces nos podemos desviar en el camino y tomar y serle fiel quizás a amistades incorrectas, amistades que no te edifican, amistades que te conducen más bien a salirte del propósito del Señor. A veces hay personas cristianas que son fieles a una tradición familiar, son fieles a una tradición quizás de la sociedad, quizás digamos de las características del pueblo venezolano, pero que algunas tradiciones, por más que sean familiares de siempre y de toda la vida, no le agradan al Señor. Y por eso es bueno preguntarnos en esta mañana, ¿a quién le soy fiel? ¿Estoy teniendo una fidelidad correcta? ¿Sí? Nos podemos preguntar también en esta mañana, ¿cuán fiel soy a Dios? ¿Cuán fiel soy al servicio de la casa del Señor? Dios define, Jesús definió quién es el siervo fiel. Allí en una parábola podemos buscar en Lucas, capítulo 12, versículo 42. Jesús definió quién es el siervo fiel. Y dice en Lucas capítulo 12, versículo 42, dice, y el Señor, lo está haciendo Jesús de pregunta. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dice acá la palabra, Jesús le está explicando a sus discípulos quién es el siervo fiel, quién es la persona fiel. Y él la compara con un mayordomo que el señor, dueño de la finca, de la hacienda, lo deja encargado de todos sus bienes, le deja encargado de darle la comida, la ración de comida a todos los demás sirvientes para que todo funcione excelente. Y dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Ese siervo confiable, ese siervo que hará las cosas bien. Aquel que cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo lo que le dejó haciendo. Si nosotros como madres o padres tenemos que hacer alguna diligencia y le dejamos una tarea a nuestros hijos en casa, qué sé yo, lave los platos, recoja el cuarto, que cuando yo llegue todo esté ordenado. ¿Sí? ¿Cuántos lo han hecho quizás en su casa?
ese hijo fiel hará y dejará todo como lo pidió los padres o la madre o el papá. Entonces, ese siervo fiel es el que Dios o el Señor, dueño de la hacienda, encontrará haciéndolo así. ¿Sí? Ese es el fiel. Entonces, ¿cómo podemos definir quién es una persona fiel a partir de esta parábola? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Así de sencillo. Ese es el fiel. Porque aquí está la palabra, las instrucciones, lo que Dios espera de ti y de mí. Está escrito en su palabra. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor a escuchar su palabra, cuando vamos a una célula, cuando estudiamos la palabra en casa, estamos recibiendo la instrucción de parte de Dios para nuestras vidas. Decimos que la Biblia es el manual de vida para nosotros. Entonces las instrucciones están en la palabra. ¿Qué toca hacerlas? ¿Qué toca hacer? Pues cumplir la palabra, ¿sí? Y dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces, somos fieles cuando nosotros nos determinamos a buscar de Dios, nos determinamos a hacer su voluntad. Le pedimos, como dice el Padre nuestro, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí nos convertimos en hijos fieles, que buscamos agradarle, que buscamos brindarle al Señor, a nuestro Dios, una sonrisa cada día por nuestra buena manera de vivir. Cuando amamos al Señor y queremos serle fieles, yo le quiero que cada día Dios se sienta orgulloso de mí. ¿Cuántos hijos quieren que Dios se sienta orgulloso de ustedes? Sí, que seamos fieles, que Dios nos mire con agrado. Eso es serle fiel. Entonces nos preguntamos, ¿cuán fiel soy? ¿Cuán fiel le soy a Dios? ¿Cuán fiel le soy a su palabra? Son preguntas de reflexión. También nos podemos preguntar, ¿cuán fiel le soy a mi cónyuge? ¿Cuán fiel le soy a mis hijos, a mi familia, a mi núcleo familiar? ¿Cuán fiel soy? Porque resulta que la fidelidad conyugal no es solamente, no está limitada a no tener una relación en paralelo. No es tener un amante, no es solamente eso. Tú eres fiel a tu cónyuge cuando no te relacionas incorrectamente a través de mensajes de WhatsApp, a través de cierto coqueteo con personas, obviamente del otro sexo, que te piropea, que te quiere agradar de alguna manera. Si eres fiel íntegramente, no solamente cuando no tienes la relación, sino cuando no abres puertas para que tu matrimonio sea debilitado. Eso es ser fiel. Ser fiel es cumplir esos roles de la mujer en casa, del hombre en casa, del sacerdote del hogar, de la mujer virtuosa en casa. Eso es ser fiel al matrimonio. Es ser fiel a los hijos. Es cuando cumples tu rol de buen padre, de buena madre, eres buen hijo. Allí estás siendo fiel a tu núcleo familiar. ¿Cuán fiel eres en casa? ¿Sí? ¿Cuán fiel eres con lo que Dios te ha regalado? Porque los hijos que Dios nos confía son un regalo del Señor. La casa que Dios nos ha confiado es un regalo del Señor. ¿Cuán fiel somos? Otra pregunta que pudiera hacer en esta mañana para reflexionar es cuán fiel soy en mi iglesia. Cuán fiel soy a mis líderes. Cuán fiel soy a mis pastores. Cuán fiel soy. Porque resulta que hay personas que andan buscando la iglesia perfecta y van de un ministerio en otro ministerio. Y mire, no la van a encontrar. Y cuando dicen, bueno, llegué a la iglesia perfecta, entonces tendrá que salirse. Porque ya con que la presencia de esa persona ya no es perfecta. Porque la iglesia está conformada por gente que no es perfecta. Somos un grupo de personas que creemos en un mismo Dios, que compartimos una misma fe, pero que no es la iglesia, que no somos como cuerpo algo perfecto. Entonces,
El que anda buscando y brincando de una iglesia en otra y hablando mal de un pastor y hablando mal del líder y del otro, no es fiel. No echará raíces, no podrá convertirse en ese árbol plantado junto a corrientes de agua que puede dar mucho fruto. No se convertirá, porque el que anda brincando de un ministerio a un ministerio tiene el espíritu de maceta, ¿sí? El espíritu de esa planta que se puede poner en la cocina, en el balcón, en la ventana, que se anda mudando para todos lados. Diga, yo no tengo espíritu de maceta. ¿Cuántos no tienen espíritu de maceta aquí? Soy árbol plantado en este ministerio para dar mucho fruto. Esto es ser fiel. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Si Dios te ha traído a este lugar y te ha bendecido y has crecido espiritualmente, Dios tiene un plan y un propósito contigo en este ministerio para que seas de bendición a muchas personas. Amén. Entonces, ¿cuán fiel somos? Porque a mí me duele cuando hablan mal de mi iglesia. Cuando a mí me duele cuando hablan mal de algo de la iglesia. Y yo defiendo mi iglesia. Y yo defiendo el ministerio. Porque aquí me ha plantado Jehová de los ejércitos. Aquí me ha plantado para que lleve mucho fruto. Y yo soy fiel si contribuyo a que como iglesia podamos ser mejores. Si yo contribuyo, si yo puedo saber algo que no está bien y contribuyo a ser mejor en ese pedacito, yo estoy siendo fiel al ministerio. Amén. ¿Dónde más? Otra pregunta. ¿Qué tan fiel soy en mi lugar de trabajo? ¿Qué tan fiel soy? Porque resulta que donde nos desenvolvemos en el trabajo, sea que eres empleado, sea que tienes tu propia empresa, tu negocio propio, qué sé yo, Dios te ha confiado algo. Y eso que Dios no confía, Dios quiere que tú lo hagas con excelencia. Dios quiere que tú lo valores y que seas ejemplo, que puedas impactar favorablemente en otros, ¿sí? Yo recuerdo que yo trabajé en Empresas Polar, donde se fabrica el jabón Las Llaves. Sí, la panela de las llaves, me imagino que todos lo conocen, de lavar a mano. Ajá. Y ahí, bueno, habían 5, en aquel entonces habían 5 líneas de producción. A mí no me revisaban mi bolso porque yo era parte no conformaba parte de la nómina de los obreros, pero los obreros le revisaban su bolso. Y vi más de uno cómo lo despedían por llevar panelas de jabón azul en su bolso. Trabajando en Empresas Polar con un sueldo, digamos, no era el sueldo así, pero bueno, era un sueldo suficiente, con muy buenos beneficios, con seguro de HCM y todo lo demás. Y yo decía, ¿qué tiene la gente en la cabeza? ¿Sí? ¿Cómo vas a contribuir al detrimento de quien te está permitiendo trabajar? Eso se llama ¿cómo? Infidelidad. Y Dios quiere que tú, donde tú te desarrolles, seas el mejor. Donde tú trabajes, des ejemplo. Donde tú trabajes, seas puntual, seas responsable, seas confiable. Que tu jefe puedan depositar confianza en ti. Eso Dios quiere para nosotros. Que marquemos la diferencia. Que no seamos como el mundo es, sino que vayamos sellados por la fidelidad de Cristo. Amén. Muy bien, todas estas preguntas fueron de reflexión, ¿sí? Porque nosotros, Dios quiere que seamos fieles en todas las áreas de nuestra vida. Así como dijo el apóstol Pablo, es necesario que seamos hallados fieles. Y eso quiere Dios, que seamos hallados fieles. Ahora te quiero compartir 3 aspectos acerca de la fidelidad con la historia que venimos estudiando. Así que lo primero que te quiero decir acerca de la fidelidad es que la fidelidad te conduce a ser valiente y esforzado. ¿Sí? La fidelidad te conduce a ser valiente y esforzado. Y lo vemos en Ruth, ¿sí? Ruth, la moabita, decidió irse con su suegra Noemí y llegaron a Belén con las manos vacías, sin nada, pobres, con una propiedad sí, pero no tenían nada como sustentarse. Y Dios
en su amor por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, en la ley había un apartado para ese tipo de personas. Y decía, mire, en tiempos de la cosecha no van a cosechar todo, sino que si se les cae alguna espiga, si se les cae algún manojo, lo deben dejar allí para que el pobre, el que no tiene sustento, la viuda, el huérfano, pueda recogerlo detrás de los que van cosechando. Y resulta que Noemí y Ruth llegan a Belén en el tiempo de la cosecha de cebada. Y entonces Ruth, vamos a leerlo, tomó una iniciativa. Y lo encontramos en Ruth, capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál fue la iniciativa que tomó Ruth? El versículo 2 dice, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Mire, Ruth fue valiente. Quizás ya Noemí le había explicado, se había enterado de cómo era el sustento para las viudas en Israel, porque esa ley era de Israel. Y ella tomó la iniciativa y le dijo, dame permiso para ir a espigar. Pero miren que la labor era un poco fuerte, ¿sí? Era ruda, que decimos nosotros, porque el cosechador, el segador iba recogiendo y era lo que se le caía, lo que sobraba, lo que no podía, lo que se le olvidó. Es decir, es lo que podía tomar ese pobre, esa viuda, ese huérfano. Entonces podemos decir que ella fue valiente en asumir su necesidad, en asumir, decir, no tenemos que comer, aquí yo tengo que hacer algo, aquí yo me tengo que llenar de valor y de fortaleza porque algo tenemos que comer. Y ella le dijo a Noemí, yo voy. Fue valiente, fue forzada. Noemí no la mandó, la iniciativa fue de ella. Entonces vemos aquí cómo la fidelidad te lleva, nos conduce a ser esforzados y valientes. Porque a veces no la tendremos fácil, pero aquel que realmente es fiel, aquel que quiere agradar a su Señor, aquel paga el precio, se esfuerza, ¿sí? Así como lo hizo Ruth. Y Ruth se fue detrás de los segadores a ir detrás de los segadores, ¿sí? Eso se llamaba espigar, agarrar las espigas que sobraban. Era una labor que podemos ver hasta vil, pero ella lo hizo por amor a Noemí, por ser fiel, por buscar su sustento, ¿sí? Y lo hizo con fidelidad, Entonces cuando tú y yo somos fieles, nos esforzamos. Y recordaba preparando este mensaje, el año pasado tuvimos un evangelismo bastante particular, varias jornadas de evangelismo. ¿Cuántos aquí participaron en Oramos por Ti? Aquí a final de año, ¿sí? Este evangelismo fue para mí único, fue original, fue diferente, ¿sí? ¿De qué se trataba? Se trataba de que uno irrumpía a la persona en la calle y le preguntaba si tenía una necesidad de oración. Y entonces uno se empezaba a hablar con esa persona, a pedirle el nombre, a pedirle su petición, su número de teléfono. Y mire que para todas las personas eso no es tan, ay, que se le da, ¿sí? Tan facilito así, ¿no? Mire, yo vi a jóvenes de mi red que no hablan mucho, un poco tímidas ellas, allí temblando, pero siendo fieles, ¿sí? ¿Por qué fieles a quién? Fieles a Dios primeramente y a los líderes, al ministerio, a los pastores. Esto no está fácil para mí, pero yo voy. ¿Cuántos decimos, esto no está fácil para mí, pero yo lo hago? Y así vi yo estas muchachas y en la última jornada me tocó con una que eso temblaba, porque cuando llegábamos, bueno, tú te vas con esta, las parejas, y vámonos a la calle. Y yo siempre me quedaba de última porque, bueno, a ver quién más llegaba, ¿cierto? Entonces, bueno, ya yo había enviado las que iba a enviar y ella llegó así, ahí sudada, y yo estaba ya esperando a ver quién más llegaba. Yo, bueno, vámonos nosotras.
Y nos fuimos. Y entonces yo le daba el ejemplo, vamos a hacer así, asado y tal. Pero entonces una vez en una plaza, a mí me vino y un pájaro se antojó de hacer pupú y eso me manché la cabeza, el brazo. ¡Qué asco! Entonces yo no podía andar así. Yo me voy y entonces caminé hasta la farmacia más cercana y me compré unas toallitas húmedas y yo la dejé sola porque yo necesitaba limpiarme. Y entonces ella me dice, mira, hice una yo sola, temblando, pero estaba feliz. Cuando tú eres fiel, eres valiente. Cuando tú eres fiel, te esfuerzas por cumplir, te esfuerzas por hacerlo. Fuerte el aplauso al Señor. ¿Y qué tenemos esta semana? Que tenemos otra gran cosecha, ¿sí? Otra gran cosecha. Y aquel que es fiel, hace más de 2 meses, los pastores nos pusieron un desafío. ¿Cuál fue el desafío? Voy por mi 10, ganarme a 10, traer a 10 a una actividad especial. Aquí las tenemos en esta semana. Tenemos esta semana, es semana de fiesta en Betel. ¿Sí saben que hacemos fiesta en Betel en esta semana? Los fieles han orado, los fieles han llamado, los fieles se han esforzado, los fieles traerán su gente el día lunes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes. Y esto se llenará para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? El fiel lo hace. El fiel asume los desafíos, aunque no sean fáciles. En la predicación anterior, cuando les hablé, yo fui la primera que tragué gruesos. Yo dije 10, pero el desafío fue grande. Pero los fieles somos esforzados y valientes. Eso es una característica del que es fiel. Va por más, no se conforma. Mire, Ruth fue un ejemplo de esfuerzo. Fue un ejemplo de fidelidad. Y dice el último versículo del capítulo 2, que estuvo trabajando en esa labor tan dura. Toda la siega de la cebada y toda la siega del trigo. Y yo dije, pues, ¿y cuánto dura eso? Vamos a investigar porque no tengo idea. Y dice, bueno, en la investigación que hice, la siega de la cebada comienza a mitad de abril y continuaba inmediatamente la cosecha del trigo y terminaba aproximadamente entre junio y julio. Quiere decir que Ruth, aunque la palabra en el capítulo 2 describe un solo día de trabajo, como habló con el dueño de la tierra y todo eso, estuvo trabajando aproximadamente 3 meses y lo hizo con fidelidad y lo hizo con esfuerzo, porque ella sabía que ella necesitaba llevar sustento a su casa, porque ella fue fiel a su suegra y también necesitaba mantenerse, sostenerse, amén. Bien, ¿qué más? Número 2, la fidelidad te da buena reputación. La fidelidad te da buen testimonio. Esta mujer llamada Ruth fue esforzada, no fue fiel, fue esforzada, fue valiente y también alcanzó la buena reputación y la admiración de Belén, de la gente que vivía allí en la ciudad. Y vamos a leer Ruth capítulo 2, versículo 11 y 12, cuando ella conoció al dueño de la tierra en la cual estaba espigando. Y dice el versículo 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella conoció a Booz, el dueño de la tierra donde estaba espigando. ¿Y qué le dijo él? Mira, aquí todo el mundo lo sabe.
Aquí esto es el cuento de la ciudad, esto es lo que está en boca de todo el mundo, que tú siendo moabita, que tú pudiendo haberte quedado allá en tu tierra, con tus padres, con tu madre, con tus costumbres, viniste a ayudar a Noemí, viniste a refugiarte en nuestro Dios, a conocer una tierra que no conocías antes, a experimentar algo, y eso da buena reputación. Cuando tú eres fiel en lo que Dios te ha confiado, la gente se dará cuenta. Tú vas a tener buen testimonio, así como Ruth lo tuvo. Todo el mundo decía que ella era esforzada, que iba al campo no a echar cuento, no a ser floja, a trabajar arduamente para llevar sustento a su casa. ¿Sí? Ella fue admirada en medio de Belén. Más adelante, cuando ella le plantea lo que le mandó a decir su suegra, que si vos, el dueño de la tierra, la podía redimir, que podía comprar la tierra de Noemí y casarse con ella para ser protegida y para sacarla de la viudez, él le dice: yo haré todo cuanto me pidas, porque tú eres una mujer virtuosa. Eres una mujer virtuosa. Eso lo dice en el capítulo 3, en el versículo 11. Eres una mujer virtuosa y todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando tú eres fiel en eso que Dios te ha confiado, cuando eres fiel en tu célula, cuando eres fiel en tu trabajo, cuando eres fiel en tu familia, tú vas a tener buen testimonio de la gente, y vas, por supuesto, a agradar primero a Dios. Dios estaba alegre con lo que estaba haciendo Ruth, esforzada por su suegra, que había quedado viuda, y ella también era viuda, pero ella estaba haciendo el esfuerzo, y eso la llevó a que sea admirada. Entonces, cuando somos fieles, hallaremos el favor de Dios, pero también el buen testimonio de la gente. Y a ti, como tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Estamos llamados como iglesia a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Estamos llamados como iglesia a compartir la palabra, lo que tú conoces, con aquel que no conoce de Dios. Estamos llamados a ser bendición. ¿Cuántos lo creen? Que como iglesia estamos llamados a ser bendición, a ser instrumento en las manos de Dios para que otros puedan conocer la verdad de Cristo que tú y yo hemos conocido. Entonces, cuando nosotros tenemos buen testimonio, va a ser fácil ganarse a otros. Va a ser fácil porque la gente va a querer ser como tú, porque tú vas a poder inspirar a otros a buscar el Dios al cual tú sirves. Porque si tú eres una persona de buen testimonio, la gente va a decir: yo quiero tener lo que Él tiene. Yo quiero ser como Él es. Yo quiero tener la bendición que Él tiene. Entonces, cuando somos fieles, vamos a atraer a la gente. A mí siempre recuerdo a Cornelio. Cornelio, mira, era otro extranjero. Él era un italiano y era un hombre de buen testimonio. La Biblia lo describe varón recto, varón de buen testimonio, que oraba, que hacía limosnas. Él era un hombre de buen testimonio. Y cuando iba a ir Pedro a su casa a hacer una célula, él agarró a invitar a sus amigos, él agarró a invitar a sus familiares más cercanos, ¿sí? Y todo el mundo le llegó. ¿Cuántos queremos nosotros que nosotros invitemos a la gente y toda la gente venga? ¿Sí? Que nosotros invitemos a la fiesta y esto se llene por causa de nuestras invitaciones. ¿Cuántos queremos que invitemos y nuestra casa o la célula, la casa donde está la célula, se llene por causa del llamado, de la invitación que nosotros hacemos? Cornelio era así, fue así. Yo quiero para mi red muchas Cornelias que sean excelentes anfitrionas. Siempre sueño con eso. Cuando tienes buen testimonio va a ser fácil. Vas a ser instrumento en las manos de Dios para hacer bendición.
Pero cuando no tenemos el testimonio manchado, cuando no hemos sido fieles, la cosa se pone más difícil. Por eso yo te motivo en esta mañana a seguir buscando de Dios, porque solamente es la llenura del Espíritu Santo la cual nos va a permitir exteriorizar ese fruto, bueno, ese atributo del fruto del Espíritu Santo llamado fidelidad. Amén. La fidelidad nos da buen testimonio. Y lo tercero que te quiero compartir es la fidelidad es recompensada por Dios. La fidelidad es recompensada por Dios. Aquí en la historia de que estamos hablando, Ruth le hizo caso a Noemí en todo. Mire, esa nuera fue excelente, ¿sí? Fue fiel, fue esforzada, valiente, obediente, mujer virtuosa. Mire todas esas características que tuvo Ruth. Porque la fidelidad va asociada también a muchas otras virtudes buenas. Y entonces, ¿qué pasó con Ruth? Dios la bendijo. Dios la bendijo permitiendo que Booz la redimiera, ¿sí? Y voy a leer 2 versículos en el capítulo 4, el versículo 9 y parte del 10. Dice el versículo 9, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Machlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Machlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Entonces Dios le permitió a Ruth, número 1, volver a casarse y dejar atrás su viudez. Número 2, mire, se casó con un hombre rico. No se casó con un pobre, se casó con un hombre rico y ella pasó de la oscuridad a la luz. Mire, eso pasó de no tener, de trabajar detrás de los segadores, detrás de las migajas que quedaban en el campo, a ser la esposa del Señor de la tierra. ¿Fue poca la bendición que recibió Ruth? No, con todo y eso, Dios le permitió concebir un hijo, y un hijo varón, porque los varones eran los que heredaban. Un hijo varón, y ese hijo varón fue el abuelo de David. Quiere decir que Ruth, la moabita, pasó a ser nada más y nada menos que un ancestro directo de nuestro Señor Jesucristo. Mira la bendición que Dios le dio a Ruth por ser fiel. Y cuando tú eres fiel, Dios te dará cosa que tú no has visto, cosa que tú no has imaginado. Dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Cuando nosotros somos fieles, las bendiciones de Dios nos sorprenderán. Amén, nos sorprenderán. Mire, Ruth se fue de Moab caminando a Belén, buscando, ayudando a su suegra por serle fiel a ella, ¿sí? Y ella no se imaginaba lo que su fidelidad iba a traer bendición a su vida. No se imaginaba cómo su fidelidad iba a marcar la historia. No lo sabía, no se imaginaba. Y por eso nosotros sabemos y conocemos que nuestro Dios es fiel. Que nosotros conocemos que nuestro Dios es fiel. Dios nos bendecirá de una manera especial a cada uno cuando somos fieles. Dice la palabra en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Yo se los quiero leer en esta mañana en la nueva versión internacional, porque las palabras que allí usa son muy apropiadas para el mensaje. Dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a los que son fieles. ¿Sí? En la versión Reina Valera, la que más manejamos y la que yo me la sé, dice, los ojos del Señor contempla toda la tierra
Dios está atento. Dios te está mirando. Dios te está mirando y está mirando todo lo que hacemos. Está mirando cómo lo hacemos y está mirando las intenciones de nuestro corazón con todo lo que hacemos. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder, dice la Reina Valera, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, para los que tienen un corazón fiel. ¿Me la puedes poner por favor otra vez? La versión internacional dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo. Diga, está listo. Está listo para ayudar a los que son fieles. Mira, Dios conoce nuestro levantar. Dios conoce nuestro acostar. Dios conoce todo lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a mostrar su poder a favor nuestro, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros, pero necesita de nosotros fidelidad. Y veremos cómo Él nos bendice, y veremos cómo Él abre las ventanas de los cielos, y veremos cómo Él abre las puertas que tiene que abrir para nuestra bendición. Pero necesitamos serle fiel. Amén. Y quiero compartirles un testimonio que no es un milagro gigantesco, inmenso, pero miren cómo yo ese día, fue un martes, y los martes es mi célula evangelística, y ese día me tocaba compartir la palabra. Y por supuesto que llegué entre mi tema, conté el testimonio. Mi papá requiere un tratamiento de medicinas de alto costo. Y bueno, hace un año atrás, cuando se lo colocaron, empecé a hacer los trámites por el Seguro Social. Y los que han hecho alguna diligencia de esta saben que no es muy fácil la cosa. Tienen muchas normas, muchos papeles. Pero bueno, yo hice todo eso y las veces que he ido, a veces me han dado los dos, a veces me han dado uno solo, la mayoría me han dado uno solo, o si no, no me dan nada. Y resulta que en el mes de mayo, a principio de mayo, mi papá le tocaba la inyección y se me olvidó, mire, tanta cosa, se me olvidó ir al Seguro Social antes de que tocara la inyección. Se me pasó un día, era 6 que le tocaba y yo el 7 fui corriendo al Seguro Social. Tenía que ir ese martes, pero también tenía que dar clase en la universidad y tenía que dar clase de 8 a 10. Yo dije, bueno, doy clase, salgo corriendo para el Seguro Social de Barrio Unión, que ese es el que le corresponde. Y bueno, ahí en nombre de Dios que me vaya bien. Bueno, y resulta que yo di la clase y al final de la clase me agarraron los estudiantes, entonces contestarle, y después me llamaron a una reunión en posgrado, corta, pero intensa, bastante intensa esa reunión. Y fui a posgrado y salgo de la universidad aproximadamente como a las 10:15, 10:20, pero eso fui volando todo lo que podía correr. Llegué al Seguro Social, pero antes de bajarme, yo declaré una palabra y yo le dije: Señor, que tu gracia y tu favor vayan conmigo. Porque no tenía de otra, o sea, solamente Dios, porque sabía que era tarde. Y la gente del Seguro Social es muy amable. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, yo llegué ahí y me bajé y declaro esa palabra y me bajo. Y llego ahí a la cola del Seguro Social y habían como 5 personas y eso queda entre medio sol, media sombra, había calor. Y le digo a la gente, ¿quién es el último? Como dice uno en todo lado, ¿no? ¿Quién es el último? Repartieron números. Y yo, ¿qué? Si yo he venido para acá y tengo un año viniendo para acá y aquí nunca reparten números. Sí, la licenciada salió y repartió el número. ¿Y cuánto reparten? 15. Ay, ¿quién es? Y entonces yo, bueno, ¿será que me voy? Dije yo, o sea, la fe que tenía en el carro como que se me menguó ahí. Pero como Dios es grande y misericordioso, viene una señora y me dice, pero vaya, hable con el vigilante allá en la puerta a ver si le ayudan. Y bueno, yo
bueno, está bien. Digo, mire, señora, el vigilante, yo estaba trabajando, mire, mi papá necesitaba la cosa, no sé si hay, si no hay, pero yo necesito que me atiendan. Métase ahí en la cola. Yo digo, deme un número. Entonces me dice, no, es que yo no puedo dar número, la que da el número es la licenciada. Yo, no, pero sin número no me quedo, no, ese calor, ese solazo, no. Entonces, quédese. Y yo veo ahí, hablo con la licenciada. Y yo, bueno, me quedo ahí sin número. Y yo, bueno, tú sabes que los pensamientos atacan, ¿no? No te van a pasar, vas a perder el tiempo, no sé qué. No, eso, mire, yo ni agarré el celular ni nada. Eso me puse a escuchar a la que tenía adelante. Con un cuento, no de enfermedad, sino que ella había sido estéril y que Dios le había dado unas morochas. Mire, yo me conecté en esa historia y me fui para la película. No quería saber de medicina, de cola, nada. Yo me desconecté, Señor, aquí estoy. Y entonces la señora habló y esa gente que te echa el cuento, el detalle, el hospital, el médico, la cosa. Yo me deleité en ese cuento y al final le dije unas palabras que Dios puso en mi corazón decirle a la señora. Y después dice, la que tiene el número y la sin número, vengan, porque ya éramos las últimas. Yo, ay, bueno, ahí me voy, la sin número. Y entonces el vigilante va a ver si la licenciada la atiende. Ah, no, usted me dijo que me quedara. Entonces ahora me va a decir que no. Ah, me va a decir que no. Y entonces, pase a ver. Bueno, y yo paso. Atienden a la que tenía número. ¿Y usted es la sin número? Me dicen a mí. Yo, sí, yo soy la sin número, pero es que estaba trabajando. Mire que mi papá necesita. Y le pasé los récipes así. Y la señora se lleva los 2 récipes. Yo, ay, medicina, porque se llevó los 2 récipes. Y después me trae las 2 medicinas y me echa ese regaño. Que usted tiene que venir temprano, que tiene que hacer la cola, que no puede llegar tan tarde. Ay, mire, regañada, pero bendecida. Salí brincando y de alegre. Y cuando me monto en el carro, yo le digo, gracias, Señor, porque tus ojos contemplan toda la tierra y estás listo para mostrar tu poder, tu favor a los que son fieles, a los que te servimos, Señor. A los que te servimos, Dios está listo para bendecirte. Dios quiere mostrar su poder a tu favor. Pero amerita que nosotros le seamos fiel a Él, fiel a su palabra. Y mire, este testimonio a lo mejor fue sencillo, pero cuando tú ves el poder de Dios en lo sencillo, vas a tener la fe para creer en lo grande. Porque te vas entrenando en la fe, porque te vas entrenando en creer a la palabra. Y cuando uno ve la obra de Dios, en eso que puede ser sencillo, tú te sientes muy amado. Yo salí de ese seguro social sintiéndome una hija muy amada, porque Él movió su poder, porque Él me dio la gracia y me dio su favor para que yo no perdiera el tiempo. Y salí de allí bendecida, regañada, pero bendecida. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere mostrar su poder a favor de sus hijos. Y que la gente vea cómo Dios te ha bendecido. Aquel, mira cómo Dios le ha bendecido. Las vecinas, esas vecinas que hablan siempre, le dijeron a Noemí, no vale, tu nuera, esa Ruth es mejor que 7 hijos. Que Dios te diga, que la gente diga de nosotros, mira cómo es bendecido por Dios. Que la gente se dé cuenta que a favor de nosotros hay un Dios todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie en esta mañana.